¿Qué tal, navegante? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos un día más acá en tu canal Segmentos de Geopolítica de pura y dura. Bueno, analicemos un poco el asunto de Ucrania, que es un tema muy importante y relevante. Como ustedes saben, tenemos más de un año en este asunto y todavía no se agarra la guerra. Una guerra que se pensó que iba a acabar en un par de meses máximo, pero sigue arrastrando, digamos, tanta violencia y tanto tiempo con toda su parafernalia que nos ha invadido, ¿no? Y ha extendido la guerra hacia otras regiones. Bueno, comencemos. ¿Qué ocurre con Ucrania? ¿Qué esconde Ucrania? ¿Qué está detrás de Ucrania? Yo te voy a dar algunos tips, algunos precedentes, algunos antecedentes. ¿Y por qué no decirlo? Algún secreto que esconde Ucrania. Claro que hay más, claro que es, digamos, extensa, ¿no? La, digamos, explicación que podemos entender del conflicto, porque este conflicto tiene gran importancia para Europa, para Estados Unidos, para la Federación Rusa, ¿no? Bueno, conozcamos un poco de el asunto que tiene Ucrania, de todo lo que, digamos, el misterio que encierra Ucrania. Sepamos qué produce Ucrania, qué tiene Ucrania, qué tesoros esconde, ¿ves? ¿Qué la hace tan valiosa para Oriente y para Occidente, ¿no? Bueno, como ustedes saben, Ucrania es un país septentrional que está en Europa del Este, con 24 regiones o provincias, como queramos denominarla. Tiene dos municipios con estatus especial, que son Kiev y Sebastopol. ¿Ven? Tiene, digamos, limitaciones tanto para el sur, para el este y para el oeste de países, ¿no?, euroasiáticos y europeos. Entonces Ucrania está, digamos, en el medio de la influencia de la Federación Rusa con la influencia de Occidente. Para el norte, o con el norte, Ucrania limita con Bielorrusia, con Polonia y con Hungría. Para el este, con Rusia, que es su gran vecino y su gran verdugo a la vez. Para el oeste, Ucrania limita con Rumanía, Moldavia y con los países más occidentales como Alemania, ¿no? Para el sur, con el Mar Negro y el Mar de Azov. Entonces, tiene un clima muy, digamos, templado, que lo hace especial a Ucrania. No es muy frío como el clima de Rusia, ni tampoco se comporta muy agresivo este clima. Permite que mucha, digamos, vegetación, mucha industria agrícola, digamos, prospere y florezca en esta parte de la región. Y también es ayudado bastante por las tierras que tiene Ucrania. Tiene una tierra, digamos, formidable, es muy cultivable. Bueno, sigamos. Ucrania tiene aproximadamente 45 millones de habitantes. El 20% es de etnia rusa. O sea, son, digamos, rusohablantes. Y son más que todos los habitantes que están para el este de Ucrania. Los que están más pegados, las provincias que están más pegadas a Rusia, son lógicamente la mayoría en su gran parte rusohablantes. Bueno, estamos resumiendo brevemente para no hacer muy largo ni muy extensivo digamos, este video, ¿no? Entonces, navegantes, Ucrania, a través de su historia, ha sido parte del Imperio Ruso. Pero antes de estar en el Imperio Ruso, aproximadamente en el siglo XIX, una parte de Ucrania pertenecía al Imperio Austrohúngaro. ¿Eh? Luego, en la Primera Guerra Mundial, pasó a formar parte, o sea, luego de la Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, ya los expliqué en videos anteriores, donde el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco Otomano y el Imperio Alemán se unen en una guerra contra los aliados, ¿no? Contra Francia, Inglaterra, Rusia, también participa Estados Unidos, participa Japón, Italia.
Entonces los motivos ya es tema de otro video que también se hace más extensivo, interesante, pero sería bueno también que lo expliquemos para que usted navegante esté enterado de todo este asunto y tenga más conciencia de cómo es que se entrelazan las historias de uno y otro país, una y otra guerra, de dónde viene, de dónde nace, a dónde apunta. Es interesante esa parte, es tema de otro video. Pero luego de la Primera Guerra Mundial, con la derrota de los imperios centrales, Rusia se adiciona esa parte de Ucrania. Entonces, ¿qué ocurre? Luego, con el correr del tiempo, cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, la parte de Ucrania que estaba, digamos, controlada por el Imperio Austrohúngaro, una parte había pasado a ser también parte de Polonia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, Rusia nuevamente está en el bando de los ganadores. Ucrania es prácticamente, digamos, reconstituida como nación. Todas las provincias antiguas, anteriores que pertenecían a Ucrania, son devueltas a Ucrania bajo el mandato de Stalin. Entonces, Stalin reunifica prácticamente Ucrania y la conforma como un estado, pero a la vez también la introduce dentro del Imperio Soviético. Llega a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es, como ya sabemos, la otra parte, el otro bando, ¿no? Que, digamos, era en contraposición o equilibrio con la OTAN, ¿no? Con los países, digamos, de corte capitalista que estaban comandados o liderados por Estados Unidos. Pero bueno, seguimos navegantes. Luego de eso, Ucrania tiene, digamos, una serie de factores que lo hacen independizarse. Por ejemplo, usted sabe que en el año 91 Ucrania se independiza luego de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, luego de la disolución de la Unión Soviética, Ucrania se independiza y es conformada como una nación libre e independiente. Entonces, en ese sentido, ya Ucrania tiene, digamos, autonomía para poder negociar digamos, asuntos de comercio, digamos, sus tratados de libre comercio, sus tratados industriales, sus tratados políticos, o de repente su inclinación hacia, digamos, cierta empresa multinacional que puede ser de repente prorrusa o pro-occidental. Entonces, ¿de quién depende? Básicamente dependía de los gobiernos que digamos, apostaban en esas épocas, ¿no? Según el gobierno que entre, va, digamos, a tratar de tener los acercamientos con el bando que mejor le convenga, ¿no? En este caso, en geopolítica se trata de, digamos, ver económicamente y políticamente con qué, digamos, herramientas el país puede crecer. Pero los problemas que nacen en Ucrania nacen, digamos, a partir del año, más o menos del año 2000 para arriba. En el 2004, el 26 de diciembre de 2004, ocurre, digamos, protestas en la capital, en Kiev. Se produce protesta por la segunda vuelta electoral en favor de Yanukovych, ¿no? De uno de los candidatos prorrusos, en donde ocurre la famosa protesta y la Revolución Naranja. La Revolución Naranja la llaman así porque muchos protestantes salen con polos naranjas a protestar, tratando de invalidar las elecciones, tratando de que el jurado especial electoral, digamos, dé marcha atrás o en todo caso convoque a nuevas elecciones. En detrimento, ¿no?, del candidato Yushchenko. Entonces, ¿qué pasa? Que se logra hacer, digamos, una nueva elección con observadores nacionales e internacionales. Y en estas nuevas elecciones, pues gana Yushchenko, en detrimento de Yanukovych. Y hay, pues, digamos, protestas de los dos lados, tanto de los que son, digamos, gente que está a favor de Yushchenko y de Timoshenko. Pero, ¿qué pasa? Que Viktor Yanukovych era un candidato, digamos, prorruso, de corte comunista, por así decirlo, ¿no?
y Yushchenko era más, digamos, pegados al corte capitalista, más pegado a la Unión Europea, quería tener acuerdos de comercio, quería, digamos, incentivar a que Ucrania entre en la Unión Europea, que posteriormente se van haciendo, digamos, más acuerdos internacionales. Pero en el 2010, Yanukovych vuelve a ganar las elecciones. Yanukovych entra nuevamente como relevo de Yushchenko y prácticamente casi todo lo avanzado por Yushchenko es, digamos, como quien dice, archivado, por así decirlo, olvidado, ¿no? O metido debajo del pupitre para que no salgan estos acuerdos o no se continúe, digamos, con estas reformas. Y ahí ocurren los famosos, digamos, protestas del Euromaidán. Luego ya con el gobierno de Víctor Yanukovych, que era prorruso. Entonces ya en finales de 2013 y comienzo de 2014 ocurren las protestas del Euromaidán, en donde Víctor Yanukovych, digamos, frustra las negociaciones anteriores que habían habido para la adhesión de Ucrania en la Unión Europea y para los tratados de libre comercio e industriales que iban a favorecer enormemente a Ucrania, en detrimento lógicamente de los acuerdos que tenía con Rusia. Entonces se produce las manifestaciones, las marchas y por así decirlo se hace como una especie, o se entiende como una especie de golpe de estado en la que derrocan a Yanukovych y es expulsado, ¿no? Y Yanukovych se va a refugiar a Rusia, ahí es donde pide asilo político para que cuide su vida y para que lo depongan en el poder. Y comienza prácticamente, digamos, ahí ya prácticamente comienzan los conflictos internos en Ucrania. Ya las provincias que eran más prorrusas toman las armas, salen separatistas a tratar de, digamos, invalidar digamos, el destierro de Yanukovych y sumado a otras, digamos, causalidades más, es que se producen conflictos en el este de Ucrania. Se intentan separar provincias. Posteriormente a eso, después de esta serie de crisis, ¿no?, entran en combate y en conflicto las Fuerzas Armadas ucranianas con separatistas prorrusos. ¿Qué querían estos señores? Querían básicamente invalidar todo lo que se había hecho anteriormente, reponer a Yanukovych, o en todo caso amenazaban con separar provincias que se separaban de Ucrania. En ese sentido, las provincias de Lugansk y Donetsk se declaran como repúblicas independientes, que posteriormente serían, digamos, apoyadas y reconocidas por Rusia. Luego Rusia anexaría Crimea a Rusia, aduciendo de que era una provincia también igualito, prorrusa, con bastante etnia y personas que eran descendientes rusos y que habían sufrido maltratos y que estaban en posible, digamos, digamos, en posible peligro inminente para la vida, la salud, ¿no? Entonces, bajo esos, digamos, pretextos, bajo esos, digamos, bajo esas causas, bajo esas, digamos, antecedentes, es como Rusia aprueba o apoya la separación de estas provincias y su posterior anexión a la Federación Rusa, en detrimento de Ucrania. Ahora, que hayan habido de repente maltratos, que hayan habido violaciones contra los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en Donetsk, en Lugansk y en el mismo Crimea, que hayan habido, digamos, que no se hayan cumplido los acuerdos de Minsk, como se llegaron a acordar, ¿no? Entonces, digamos, ese también es un tema muy incisivo, muy especial, que podríamos tratarlo en otro video, pero, digamos, son cosas que podríamos analizarlo con una, digamos, profundidad un poco más analítica para ver y verificar si realmente, digamos, hay parcialidad en este caso, ¿no? Pero el tema principal del video de hoy es, digamos, saber qué esconde Ucrania. Luego de todos estos problemas que han habido, así es como se sucede la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de estas pequeñas guerras que comienzan a haber estos pequeños conflictos de separación de las provincias,
acusaciones mutuas entre los dos bandos de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Entre rusos y ucranianos. Rusia entra como una especie, digamos, de protector de las etnias que viven en estas provincias, apoyando a sus propios hermanos, a los descendientes rusos, ¿no? Que han sido de repente maltratados. Entonces, pero detrás de todo esto, señores, nos dan, digamos, mucha información los internautas, el mismo internet, las noticias. Si usted revisa, digamos, otros videos con respecto a este asunto, se va a encontrar de que Ucrania esconde muchos tesoros, que también lo hace invaluable, que lo hace, digamos, una perla, ¿no? En medio de este conflicto. Pues sepa usted que Ucrania es un país que tiene unos recursos naturales y minerales, pero muy ricos, que lo hacen una joya. ¿Usted sabía, por ejemplo, que a Ucrania se la denomina como el granero del mundo? Que tiene capacidad para alimentar a 600.000, ¿no? 600 millones de habitantes. O sea, tiene capacidad para... Solamente Ucrania tiene capacidad para alimentar a la mitad de África. ¿Ven? Ucrania produce tiene una gran industria agrícola enorme. Tiene unas tierras cultivables en más o menos el 55% de toda la extensión de su territorio. O sea, más de la mitad del país es tierra cultivable, tierra negra, que son ricos en minerales, ricos en proteínas. Y es por eso que hace, digamos, valioso este país. Ucrania produce aproximadamente, o sea, sepa usted que Ucrania produce tantos granos, tantos, digamos, tantas cereales, que en la Segunda Guerra Mundial casi Ucrania abastecía a toda Europa. Todo el ejército ruso se alimentaba de los granos de Ucrania. Claro que Rusia también produce lo suyo, pero Ucrania era, pues, digamos, un gran granero, donde usted puede acumular tanta cantidad de maíz, de trigo, de cebada, de papa, centeno, de trigo. Ucrania, usted sabe que tiene el 25%, de granos y cereales que se van a Rusia, que consume Rusia de Ucrania. Ucrania es el tercer productor de papa a nivel mundial. Ucrania es el cuarto productor del mundo de cebada. Es el quinto productor del mundo de trigo y maíz. ¿Ve? El primer productor de aceite de girasol. Ucrania es el quinto productor de abejas en el mundo. Así es, aunque parezca increíble. Ucrania es el primer país de Europa que tiene la mayor cantidad de tierras cultivables. Y aparte de eso, Ucrania también tiene recursos minerales. Ucrania tiene gas y petróleo que no han sido explotados. Toda esa zona tiene, pues, bastante gas y petróleo. ¿Usted de dónde cree que saca tanto petróleo Rusia? Del subsuelo. Y del subsuelo, esos minerales y esos recursos se expanden por todo el subsuelo. Llegan también hasta Ucrania. Inclusive en Crimea se encontró yacimientos de petróleo, de gas, que fueron también, digamos, un pretexto básico para que se apodere, ¿no?, Rusia de Crimea. Ahora, que haya sido legal, que haya sido ilegal, eso habría que verlo, no habría que analizarlo. Pero convenía apoderarse o apropiarse de Crimea, una región muy rica, ¿me se da cuenta? Pero a través de Ucrania, en este país que tenemos en el centro de Europa, a través de Ucrania se envía gas por medio de gasoductos hacia Bielorrusia. O sea, Rusia le vende gas a Bielorrusia, a Polonia, a Eslovaquia, a Hungría, a Rumanía, a Moldavia y también a Alemania. ¿Y por dónde pasaban esos gasoductos? Por Ucrania. Así es. Todo ese gas pasaba por Ucrania. ¿Se dan cuenta? Ucrania tiene aproximadamente... Escuche esto. Este es un buen dato. 500.000 millones de toneladas de litio. Es una de las reservas más grandes del mundo. ¿Usted sabe para qué se usa ese litio? Pues sí, para las baterías de nuestros celulares, para la batería de nuestras computadoras, para la batería de todos los vehículos eléctricos que están saliendo y se están produciendo en masa. ¿Me se dan cuenta? O sea, el oro blanco, el oro del futuro, eso es lo que tiene Ucrania.
Ucrania es el segundo país que es rico en energía nuclear. Ucrania es el 10º productor de titanio a nivel del mundo. Es el 7º productor de uranio a nivel del mundo. ¿Ves? El 10º en titanio, el 7º en uranio. El segundo productor de manganeso. Tiene una industria del acero enorme, que justamente por esta situación del conflicto fue, digamos, salvajemente destruida, ¿no? Pero va a ser recuperada, o sea, ningún país que se quede con Ucrania no va a dejar que esa industria del acero, digamos, perezca o se quede ahí, va a tener que ser recuperada, porque produce cualquier cantidad de minerales. Ucrania tiene níquel, Ucrania tiene tierras raras, que son exclusivas para la industria militar. ¿Me dan cuenta? Entonces, señores, Ucrania ha tenido acuerdos con la Unión Europea de explotación, estudio y explotación de todos estos minerales, y en especial de litio. En el 2021 se firmaron esos acuerdos. Pero luego de esos acuerdos, y sumados con todos los antecedentes y presentes que le hemos dado, Rusia invadió Ucrania. Ahora, Rusia tiene pues un pretexto o un antecedente, digamos, o un as bajo la manga, digamos, bastante sólido. Yo le voy a explicar por qué. Miren, ¿usted se acuerda que en la época de la Guerra Fría, la OTAN y el Pacto de Varsovia estaban divididos prácticamente a todo el mundo en dos bloques? Entonces, con el correr del tiempo, ustedes saben que el Pacto de Varsovia se fue debilitando. Entonces, antes de que se disuelva, Alemania estaba dividido en dos países. Una Alemania que estaba controlada por Rusia y la otra Alemania que estaba controlada por los norteamericanos. Y en el medio había el famoso muro, el muro que dividía las dos Alemanias, el muro de Berlín, ¿no es cierto? Para la unificación de Alemania, que ocurre en 1990, ¿no? En el año 89 hubieron protestas, se abrieron las puertas del muro, usted recuerda, ¿no? Se reúne pues James Baker, que es el primer ministro norteamericano, con Mikhail Gorbachev, con el presidente de Rusia, en donde acuerdan en que las dos Alemanias se van a unir, pero también se acuerda que la OTAN no se expanda, que digamos los límites de la OTAN no se expandan más para el este, para el lado ruso. Entonces, más o menos bajo esas, digamos, intenciones de buenas intenciones, esos acuerdos de buenas intenciones, es que se permite que las dos Alemanias se unan. ¿Y qué tiene que ver con toda esta Ucrania? Que al año siguiente se disuelve la Unión Soviética. El 91, el año de 1991. Por problemas internos, ¿no? Que también es un tema de otro video que se puede explicar más adelante, un poco más ampliamente. Pero el 24 de agosto de 1991, Ucrania declara su independencia de la Unión Soviética. ¿Se dan cuenta? Entonces, luego de digamos, de la independencia de Ucrania, comienzan, digamos, ya los problemas, porque otros países que eran ex miembros del Pacto de Varsovia se comienzan a unir a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era el contrapeso de la Unión Soviética. La Unión Soviética, pues, o Rusia, que es ahora, siempre ha sido vista pues como una amenaza potencial, ¿no? Rusia y China. Entonces, en el año 1999, 3 países se unen a la OTAN. O sea, países que no debieron haberse unido porque estaban en el pacto entre James Baker y Mikhail Gorbachev, que ya se había acordado en que no se iba a expandir la OTAN hacia el este, o sea, no tenía por qué avanzar hacia las, digamos, puertas de Rusia. Pero Polonia, Hungría y República Checa se unen a la OTAN. Y posteriormente la OTAN le da, digamos, facilidades para que otros 7 países más se unan a la OTAN. Y 7 países que eran de la órbita soviética, ¿entienden? Que habían sido ex países del Pacto de Varsovia. Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, Eslovenia, Lituania, Estonia, Letonia se terminan uniendo a la OTAN. Y con esto, Rusia tiene el mejor pretexto y el mejor precedente para
la guerra que comenzó el año pasado contra Ucrania. Porque se están acercando a su puerta. Se están acercando. Han violado los pactos, digamos, de buen entendimiento, de amistad, ¿no? Y de buenas intenciones que se celebraron en el año 1990 entre James Baker y Mikhail Gorbachev. Putin declararía más adelante que la disolución de la Unión Soviética fue, digamos, la peor decisión que se hubiese tomado en esa época. Fue la debacle prácticamente de un imperio que lógicamente él la quiere recuperar. ¿Y por qué la quiere recuperar? Porque tiene sueños imperiales, sueños de grandeza, que le corresponden, tal vez, puede ser que sí, puede ser que no, pero navegante. Vayamos, navegante, al punto central, Ucrania. Entonces Ucrania, ya saben ustedes, tiene inmensos recursos naturales, minerales, que son deseados tanto por Occidente como por Oriente. Entonces, ese es el valor de Ucrania. Ahora, ¿tiene más? Por supuesto que tiene más. Hay que investigarlo, navegante. Usted es inteligente, usted no se deja engañar. Vamos, navegante. Esto fue solamente, como quien dice, ¿no? Un segmento de geopolítica pura y dura. Se cuida, navegante.